3:33 AM. Sientes un peso en el pecho y una presión negativa junto a la cama. Te despiertas, apenas puedes respirar, pero no puedes moverte ni gritar para pedir ayuda. Lo más aterrador es que no puedes moverte. ¿Puede tener alguna explicación médica? ¿O existe alguna teoría paranormal para este fenómeno? Lo cierto es que afecta a miles de personas y no negaremos que se trata de una experiencia espantosa para la persona que lo vive. La parálisis del sueño, una vivencia terrorífica. Algunas de las personas que viven la experiencia de esta aterradora condición son capaces de convencerse a sí mismo de que no era más que una pesadilla terrorífica. Otras, sin embargo, siguen convencidas que han sido atacadas por un ente maligno o sobrenatural. Afirman que su agresor es un fenómeno externo en realidad y no de una condición producida por su subconsciente. Y aunque psicólogos y expertos sobre sueños descartan que esto se clasifique como un fenómeno paranormal, explicando que los pensamientos, imágenes y sensaciones liberadas del subconsciente de una persona son en última instancia ajena al individuo. La realidad es mucho más compleja, puesto que el estado del sueño es un fenómeno que aún en nuestros tiempos sigue teniendo muchas preguntas sin respuesta. En todo el planeta, y aún con el pasar del tiempo, estos elementos fisiológicos de la parálisis del sueño han sido y siguen siendo siempre los mismos, sin distinción de religión, raza o cultura de la persona perjudicada. Son incontables las representaciones de estos síntomas que causan que la parálisis del sueño se crea uno de los fenómenos paranormales más temidos hasta ahora. La parálisis del sueño. Una pequeña explicación. La parálisis del sueño está estrechamente relacionada con la parálisis natural que ocurre en el sueño REM, por sus siglas en inglés Rapid Eye Movement o movimiento rápido de los ojos del estado del sueño. La persona está totalmente atento y consciente, y aún así el cuerpo continúa inmovilizado. En ese momento, el cerebro es capaz de manifestar unas visiones que son intensamente reales, sin que el cuerpo pueda reaccionar. El resultado a esta situación es el miedo y el pánico, siendo para las personas que lo experimentan una experiencia terriblemente auténtica. Los 5 sentidos del individuo permanecen funcionando, aumentando el terror del momento vivido. Mientras ocurre el sueño REM, el metabolismo es más lento, la presión arterial y la frecuencia respiratoria también disminuyen. Unido a esto, viene la parálisis muscular, siendo todas estas un mecanismo de prevención para evitar lesionarse durante el estado del sueño. Con el latido del corazón y la frecuencia respiratoria reducida, la persona experimenta una sensación de presión en la pared torácica y dificultad para respirar, encontrándose en un estado de miedo y de pánico. Pero, ¿qué dicen los expertos de lo paranormal? Estos expertos afirman que algunas personas que experimentan la parálisis del sueño están siendo sometidas por entidades negativas. Se pueden encontrar muchos informes sobre extrañas vivencias durante la fase de conversión entre el sueño y la vigilia, llamado el estado hipnagógico. Estas se producen durante el sueño, puesto que es el momento en que nuestro ser es más vulnerable, haciéndolo así más fácil para un espíritu o entidad entrar en contacto con nosotros. Según las experiencias personales, dicen que hay espíritus o entidades que optan por el asalto psicológico o físico contra la víctima, pero otras personas incluso dicen ser violentadas sexualmente por una fuerza desconocida. Esto último llamado incubus, el cual se dice que es un demonio macho que asaltan sexualmente a las mujeres mientras están dormidas. Y el opuesto, o demonio hembra, es llamado súcubo.
¿Podría ser abducciones o secuestros extraterrestres? Otras de las posibles teorías a la parálisis del sueño es la abducción extraterrestre, puesto que la mayoría de informes sobre abducciones comienzan cuando la persona entra en el sueño, luego despertándose incapaz de moverse, sintiendo una presencia maligna en la habitación y viendo a uno o más seres de pie alrededor de ella, para luego despertar sintiendo sensaciones muy raras y con recuerdos inconclusos de lo que realmente pasó. Estas personas tratan de recordar las experiencias recurriendo a la hipnosis. Durante la hipnosis, la persona regresa al inicio donde tuvo lugar la parálisis o incluso del secuestro. La gran mayoría recuerdan haber sido sacados de su habitación y luego llevados a unos lugares desconocidos. Otros recuerdan a humanoides grises, con ojos grandes y cuerpos delgados realizando experimentos. Cuando la víctima despierta, se encuentra de nuevo en su cama. La parálisis del sueño en la historia. En muchas culturas anglosajonas se le conoce como la vieja bruja, donde la víctima casi siempre se despierta con una sensación de terror, dificultad para respirar debido a un aparente peso en el pecho y sin posibilidad de moverse. En Fiji, un conjunto de islas en el Océano Pacífico, la parálisis del sueño se interpreta como un ser poseído por un demonio. En muchos casos, el demonio puede ser el espíritu de un difunto pariente que ha regresado para terminar algo pendiente o solo necesita comunicar alguna noticia importante para los familiares. En Nigeria, la parálisis del sueño es mucho más común con los africanos nativos que en la población blanca, y con mucha frecuencia se hace referencia en las comunidades africanas como el diablo en la espalda. La parálisis del sueño en China se conoce como fantasma sobre el cuerpo o fantasma en la cama. En la cultura coreana, la parálisis del sueño se asocia con fantasmas o espíritus que se colocan en la parte superior, presionando con fuerza el pecho de la víctima. En Camboya, la parálisis del sueño se le describe como una persona que estando dormida, sueña que una o más apariciones fantasmales están cerca. La víctima suele pensar que aún está despierta, sin embargo, es incapaz de moverse o emitir sonidos. En la cultura vietnamita, la parálisis del sueño significa que la víctima es sujetada por un fantasma o por una sombra. En Islandia, la cultura popular de la parálisis del sueño, se cree que un duende o súcubo, normalmente una mujer, causa las pesadillas. Otras culturas europeas tienen variantes del mismo tipo, pero con diferentes nombres. En México, se cree que la parálisis del sueño es causada por el espíritu de una persona muerta, el cual se acuesta sobre el cuerpo del que duerme, no permitiéndole a la víctima moverse. Lo que todos deberían tener en cuenta. Es importante que si una persona tiene la experiencia de la parálisis del sueño, lo primero es averiguar todos los pormenores de la historia médica de esa misma persona, trastornos en el sueño, estilo de vida, entre otros. Una de las preguntas que deberíamos hacernos es si la parálisis del sueño se ha iniciado antes o después de sus experiencias. También hay que saber cuántas veces ha experimentado este evento, cuándo empezaron a suceder y si hay alguien en la familia o amigos que hayan sufrido el mismo fenómeno. En muchas ocasiones, la parálisis del sueño puede tener una explicación médica. Pero en otros muchos casos, la parálisis no tiene explicación científica, metiéndonos en algo desconocido y creando nuestra peor pesadilla. Si disfrutaste del video, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios. Somos tu canal, Estereofónico TV, donde tú decides qué ver.